Bueno, vamos a seguir con este segundo programa sobre el Concilio Vaticano II, al que quiero dedicarle el tiempo a que veamos juntos los 16 documentos que promulgó el Concilio Vaticano II del año 1962 al año 1965. Voy a intentar hacer una especie de resumen de cada uno, solo para que se hagan una idea, pero quiero decir que para nada esto va a ser un intento sistemático de explicar todos los documentos del concilio, ¿no? Para eso necesitaríamos un curso de un año, ¿no? Para poder hacer eso por lo menos. Así que tómenmelo como el resumen del resumen, ¿ok? Solo para que tengamos una idea. Bueno, si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en los documentos, en los decretos del Concilio Vaticano II, y le pedimos que nos ayude a todos a entender que estos documentos son para nosotros, para conocerlos, para reflexionarlos y, más importante, para vivirlos y aplicarlos en la Iglesia. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quizás algo que se me olvidó decir en el programa anterior sobre el Concilio Vaticano II es que si volvemos para atrás en la historia de los concilios, ustedes y yo nos daríamos cuenta de que los concilios tienen como propósito enseñar algo dogmático o moral sobre la fe católica y las costumbres. El Concilio Vaticano II tiene la peculiaridad de ser lo que San Juan XXIII llamaba y lo que nosotros llamamos un concilio pastoral. ¿Qué queremos decir con esto de la índole pastoral del concilio? Que el concilio sea algo pastoral. Queremos decir que lo que quiere el concilio es renovar el modo de evangelizar y de presentarse de la Iglesia al mundo moderno. En este sentido, el concilio es un concilio pastoral y no un concilio doctrinal. Claro, déjenme hacer una pequeña reflexión aquí, porque esto ha llevado a muchos malentendidos y muchos problemas en la Iglesia Católica, ¿no? Lo doctrinal y lo pastoral no se puede separar, ¿verdad? La pastoral, que es la evangelización que la Iglesia hace, se basa en la doctrina de la Iglesia. No podemos inventarnos una doctrina nueva para ser pastoral, ¿no? Por eso a veces hay algunos abusos o excesos de personas que dicen, no, esto lo estoy haciendo pastoralmente, ¿no? Que quieren saltarse la doctrina y no se puede, ¿no? Van de la mano. Y al revés, la doctrina de la Iglesia tiene mucho que ver con la pastoral, ¿no? Es para ayudar a las personas que tenemos una doctrina en la Iglesia. Por tanto, aunque el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral, tiene mucho que ver con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Es un modo nuevo de presentar la doctrina de la Iglesia al mundo moderno. Bueno, vayamos a los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Decíamos en el programa anterior que el Concilio Vaticano II promulga 16 documentos. Vamos a irlos viendo ustedes y yo uno por uno y explicándolos en la medida de lo posible, ¿no? Digamos primero que estos documentos son muy importantes. ¿Por qué? Porque establecen una línea teológica y pastoral del Concilio Vaticano II y de la Iglesia, es decir, marcan la dirección en la que la Iglesia Católica va a caminar de ahora en adelante, ¿no? Es como si el Papa nos dijera, por aquí quiero que vayamos. Estos son los temas importantes, ¿no? Esta es la dirección que la Iglesia va a tomar de ahora en adelante. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? Saber que el concilio quiere marcar una nueva época y una nueva manera de evangelizar al mundo de ahora en adelante. Bueno,
Hablamos un poquito de esto antes, ¿no? El primer documento o la primera constitución que se promulga es la Constitución Sacrosanctum Concilium, o sobre la liturgia, ¿verdad? Que se promulga el 4 de diciembre del 63 y que nos habla del tema de la liturgia de la iglesia. ¿Qué hace este concilio? Promueve la participación activa de los fieles en la liturgia, ¿verdad? Esto va a ser un tema principal del Concilio Vaticano II. Hasta ahora no se había hablado tanto de este tema, aunque seguro que ya se había hablado un poquito. Es decir, la participación en la liturgia estaba reservada a los sacerdotes, a los monaguillos, al diácono, al lector, al ministro extraordinario, es decir, a los que participaban de la liturgia. Nunca se había hablado, o sí se había hablado, pero no se había puesto el acento tanto en la participación activa de los laicos durante la liturgia. Fíjense que ustedes cuando van a misa, ustedes están participando de la misa activamente. Yo quiero pensar, ¿verdad? No quiero pensar que ustedes van a misa a aburrirse, no quiero pensar que ustedes van a misa a pensar en otras cosas, no quiero pensar que ustedes van a misa. Ustedes tienen que participar activamente de la misa, ¿no? Y esto es una idea en la que pone mucho el acento el Concilio Vaticano II, es decir, los laicos participan de la misa. No me cansaré nunca de decirles que la misa es un diálogo, ¿no? El sacerdote no es un monólogo el que hace, ¿no? A veces da una tristeza tremenda cuando uno dice, el Señor esté con ustedes, y se oyen los grillos, cri, 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 porque nadie contesta, ¿verdad? No, ustedes tienen que decir, y con tu espíritu, y tienen que saberse las respuestas de las misas, y tienen que responderlas con entusiasmo, porque la misa es un diálogo, ¿no? No es el sacerdote el que está celebrando misa, somos toda la comunidad. El sacerdote, podríamos decir, encabeza la comunidad litúrgica, pero somos todos los que estamos participando de la misa, ¿no? Hablábamos antes de cómo permite el uso de la lengua vernácula en la misa, ¿verdad? Sacrosanctum Concilium, y entonces se empiezan a traducir los libros litúrgicos, ¿no? El misal, los leccionarios, ¿no? Hasta el punto en el que hemos llegado hoy, ¿no? Hoy es muy normal para nosotros que en la misa sea toda en español, o sea toda en inglés, o sea todo en francés, o en alemán, o en el idioma que sea. Y que nosotros entendamos las lecturas y la homilía en nuestra lengua vernácula. ¿Qué hemos ganado con esto? La posibilidad de participar más activamente de la misa, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros no nos demos cuenta de la sacralidad de la liturgia, ¿no? Porque cuando se nos hace tan cotidiano en el lenguaje que nosotros hablamos, podemos perder un poco el sentido de lo divino en la liturgia. Pero piénsenlo, ¿no? La homilía, que es la parte de la misa en la que el sacerdote reflexiona sobre las lecturas, no es algo cerrado, ¿no? No es para que ustedes digan, ya aprendí del Padre y ya está. No. Qué bonito sería que ustedes prolongaran o prepararan la misa, ¿no? Ustedes tienen acceso a las lecturas del domingo, ¿no? Qué bonito sería que ustedes las leyeran antes, que ustedes las meditaran antes, o después, ¿no?, de la homilía, que ustedes volvieran a leerlas y las meditaran. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para ustedes. Yo por eso me río cuando hay mucha gente que critica y dice que la iglesia ha alejado a Dios de los fieles. No, la iglesia hace todo lo contrario, ¿no? La iglesia hace lo que puede por acercarlos a ustedes a Dios, ¿no? Pero ustedes también tienen que hacer un esfuerzo personal por participar de la liturgia y de la vida de la iglesia. Por tanto, podemos ver cómo la liturgia resalta la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces se nos acusa a los católicos que no leemos la Biblia. Mentira cochina, ¿no? Lo que más hacemos los católicos es leer la Biblia, porque nos reunimos los domingos y todos los días de la semana para leer las Sagradas Escrituras, ¿no? En la misa, en la liturgia, leemos una primera lectura del Antiguo Testamento, un salmo siempre del Antiguo Testamento, una segunda lectura normalmente de las epístolas de San Pablo, puede ser de otras epístolas también del Nuevo Testamento, y por último leemos el Evangelio. Y es que nosotros vamos a misa a leer la Biblia, ¿verdad? Nosotros vamos a misa a meditar la palabra de Dios, nosotros vamos a misa a alimentarnos de la palabra de Dios.
Pero como nos dice el Concilio Vaticano II, y es verdad, hay dos partes de la misa, ¿no? Alimentarnos de la palabra de Dios y alimentarnos de la Eucaristía, ¿no? Ya esta ha sido una idea recurrente en la historia de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II nos va a hablar de la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. Y ya algunos documentos del concilio y otros documentos magisteriales nos van a hablar de la Eucaristía o de la misa como el culmen de la vida cristiana, ¿no? Como lo más importante de la vida cristiana. Y esto es muy importante, ¿no? Por eso Sacrosanctum Concilium pone el acento en alimentarse de la palabra de Dios y de las Sagradas Escrituras, pero también alimentarse del pan eucarístico, ¿no? Qué bonito ha sido después del Concilio Vaticano II ver cómo ha habido todo un movimiento eucarístico, ¿no? De amar, de frecuentar la Eucaristía, de ser reverentes con el Señor en la Eucaristía. Me pueden decir ustedes también lo contrario, por desgracia, ¿verdad? Algunas personas han leído mal el concilio, han interpretado mal el concilio y han caminado en direcciones por donde no nos ha querido llevar el concilio, ¿no? Por eso no he hablado de esto mucho, ¿no? Pero se acuña mucho la expresión el espíritu del concilio, que yo no sé qué significa, ¿verdad? Nunca he tocado el espíritu del Concilio Vaticano II, no sé qué es eso, ¿no? Pero por desgracia se ha convertido en una justificación para enseñar cosas que no enseña la Iglesia, ¿no? Porque si yo quiero saber qué dijo el Concilio Vaticano II, ¿qué tengo que hacer? Lo que estamos haciendo ustedes y yo hoy, ir a los documentos del concilio y ver lo que dijo cada documento del concilio, porque eso es lo que enseña el magisterio de la Iglesia, es la enseñanza autorizada del Papa y de los obispos. El espíritu del concilio no existe. Lo que existe son los documentos del concilio que después nosotros tenemos que ver cómo aplicar en nuestras situaciones concretas. Bueno, 2. La segunda constitución que se promulga en el Concilio Vaticano II es la Constitución Lumen Gentium, o podemos llamarlo también Luz de las Gentes, o el documento sobre la Iglesia, ¿no? El 21 de noviembre de 1964, y nos va a hablar sobre la eclesiología, o la Iglesia. Fíjense que aquí es bien bonito este documento porque nos presenta las diferentes imágenes de la Iglesia, ¿no? Primero nos presenta a la Iglesia como pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa que la Iglesia es pueblo de Dios? Significa que estamos peregrinando, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, ¿no? Y lo bonito de esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios es que tiene un trasfondo veterotestamentario, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento se empieza a hablar del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Y ustedes me dirán, ¿son los judíos? Sí, pero también es la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia se integra dentro de la revelación, ¿no? Y ya desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento la Iglesia pasa a ser el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Ustedes y yo somos el pueblo de Dios. También se habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Esto es una imagen más paulina que hace mucha referencia a la Eucaristía, pero que también hace referencia a la Iglesia, ¿no? Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo, no nos pueden separar de Jesús, ¿no? Jesús es la cabeza de la Iglesia y el que nos guía por donde tenemos que ir. También se habla de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Claro, esto fue una idea que dio muchísimo de qué hablar, pero que ha sido fundamental en la historia de la Iglesia, ¿no? Es decir, todos se salvan por la Iglesia. Se acuñó aquella expresión latina, extra ecclesiae nulla salus, extra ecclesiae nulla salus, que se traduce en español como fuera de la Iglesia no hay salvación. Y qué verdad tan grande, ¿eh? El instrumento de salvación para todos los hombres es la Iglesia. ¿Cuántas veces yo los escucho a ustedes decir, yo no me voy a salvar por ir a la iglesia? Y pienso por dentro, sí te vas a salvar por ir a la iglesia, ¿verdad? Porque la certeza que ustedes y yo tenemos de salvación, o la única certeza que ustedes y yo tenemos de salvación, es la iglesia. Y son los sacramentos de la iglesia. Fuera de la iglesia y de los sacramentos de la iglesia, uno puede imaginarse que se va a salvar. Uno puede intuir que se va a salvar, uno puede pensar que se va a salvar, pero no hay ninguna certeza de salvación en las personas que no van a la iglesia, que no practican los sacramentos
y que no creen en Cristo y en el Evangelio. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Fíjense que es bien bonito, ¿no? Ustedes y yo, que somos miembros de la iglesia, nos vamos a salvar por la iglesia y por lo que hemos recibido de la iglesia. Y los que no son de la iglesia también se van a salvar por la iglesia, porque la iglesia ora por todos, ¿verdad? El budista, el hinduista, el ateo, el que no cree en Dios, pero que fue un hombre de buena voluntad y practicó el bien, se va a salvar gracias a la Santa Misa y a la oración de la iglesia por los difuntos, ¿no? Por eso tenemos que decir que la iglesia es el instrumento principal de salvación, no solo para los miembros de la iglesia, sino para el mundo entero, porque la iglesia está constantemente orando por los difuntos y pidiéndole al Señor que los reciba en su seno. Y nunca especificamos, ¿verdad? No decimos por los difuntos católicos, no, decimos por los difuntos, porque estamos siempre rezando por todas las personas que necesitan nuestras oraciones. Bueno, Lumen Gentium también nos va a hablar del papel de los laicos, y qué importante es para los laicos entender, ¿no?, que hay una relación entre los laicos, los religiosos, la jerarquía de la iglesia y la iglesia misionera. Somos un equipo, ¿verdad? No estamos peleados. Muchas veces se ven las vocaciones como dos cosas, podríamos decir, opuestas, ¿no? Una cosa es casarse y otra cosa es ser consagrado. O una cosa es casarse y otra cosa es ser obispo. No. Los estados de vida en la iglesia son circulares, ¿no? Y tenemos todos algo en común, ¿no? Que es que todos tenemos una vocación universal a la santidad, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos. No se es santo por ser sacerdote, no se es santo por ser obispo, no se es santo por ser papa, no se es santo por estar casado por la iglesia. No, se es santo por todas esas cosas y por intentar en la medida de lo posible vivir nuestra vocación. Y por eso es muy importante que nosotros distingamos los estados de vida y pensemos en modos concretos de ser santos en nuestro estado de vida. Yo no le puedo pedir a alguien casado que viva como un monje, porque no es su vocación. El monje tiene una vocación especial a la que el Señor le ha llamado y le va a pedir el Señor cuentas de monje. Y el casado tiene una vocación especial a la que el Señor le ha llamado y le va a pedir cuentas de casado. Por eso es muy importante que nosotros reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿Cuál es mi estado de vida? ¿Cuál es mi vocación? ¿Y cuál es la santidad a la que el Señor me llama? No puede ser que un laico, y perdón que los esté regañando, pero no puede ser que un laico se pase todo el día en la iglesia y no cuide a su esposo, o a su esposa, o a sus hijos, ¿no? Si tu vocación principal es tu iglesia doméstica, ¿no?, como laico, ¿no? Y son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Al revés, ¿no? Un sacerdote, un religioso, un consagrado, un monje tiene que tener claro que su prioridad es Dios. No puede haber nadie por encima de Dios para nosotros, ¿no? Porque le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Bueno, tercera constitución del Concilio Vaticano II, muy importante, Dei Verbum, que nos habla sobre la revelación divina, que se promulga en el 18 de noviembre del 65. Nos habla de la revelación y de las Sagradas Escrituras. Nos explica cómo Dios se revela a través de la historia y cómo la Escritura y la tradición forman un único depósito de la palabra de Dios. Qué interesante esto, ¿no? Primero, Dei Verbum nos explica cómo Dios se revela. Si volviéramos a los programas anteriores, en concreto al Concilio Vaticano I, y viéramos la Constitución Dei Filius, ¿se acuerdan que yo les citaba casi de memoria aquel texto de Dei Filium, ¿no? La Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por la luz natural de la razón. Es decir, Dios se revela incluso a los que no tienen fe, en la naturaleza, ¿verdad? Y por eso es una idea descabellada decir que hay personas ateas o decir que hay agnósticos. Lo siento por los ateos y los agnósticos que me están escuchando, ¿no? Pero es descabellado, porque si uno ve la naturaleza y el mundo, uno ve orden en medio de la creación. ¿Y quién es el encargado de ese orden? ¿Verdad? No soy yo, no es el gobierno, ¿no? Es Dios que tiene un orden y una lógica para toda la creación. Por tanto, hasta los que no han escuchado el Evangelio y a Cristo pueden creer en Dios, porque hay una cierta lógica en la naturaleza
que se revela a la razón humana, ¿no? Bueno, pero luego nos dice Dei Verbum también que la escritura o la Biblia con la tradición forman un único depósito de la palabra de Dios. Qué bonito esto, ¿no? El depósito de la fe, o donde está encerrada toda la fe, es la Biblia y podríamos decir la tradición y el magisterio. Ustedes y yo lo sabemos porque nos lo dice el catecismo de la iglesia. Entonces, quiero yo conocer mi fe, quiero yo conocer el depósito de la fe, quiero yo conocer la revelación de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Leer las Sagradas Escrituras, conocer la tradición de la iglesia y conocer el magisterio de la iglesia. Por eso ser luterano y decir solo lo que dice la Biblia no está bien, porque la Biblia no lo dice todo. Hay cosas que no nos dice la Biblia que lo sabemos por la tradición de la iglesia y por el magisterio de la iglesia. Por eso Dei Verbum también destaca el papel del magisterio y de una lectura orante de la Biblia. Esto es muy importante. Es muy importante para nosotros el magisterio, número uno, porque el magisterio es la interpretación autorizada de la Biblia. Ustedes y yo nos podemos equivocar en nuestra interpretación de la Biblia, y de hecho lo hacemos. Por eso no vendamos nuestra interpretación de la Biblia como si fuera magisterio, ¿no? Muchos de nosotros decimos, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo digo. Muy bien, eso está muy bien y hay que hacerlo, como les decía en unos programas anteriores. Pero por encima de lo que tú piensas, sientes y crees, está lo que enseña la iglesia. ¿Y quién tiene autoridad para enseñar de verdad por la inerrancia del Espíritu Santo? La iglesia. Yo no, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que conocer la tradición y el magisterio de la iglesia para no equivocarnos en nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso es bien bonito ver que Dei Verbum nos dice que tenemos que tener una interpretación orante de la Biblia. La Biblia no es cualquier libro que podemos agarrar y pensar y opinar sobre cualquier cosa, no. La Biblia hay que leerla en espíritu de oración. Primero para que el Señor nos conceda humildad, obediencia y reverencia en lo que estamos haciendo. Si a mí leer la Biblia me sirve para hincharme y para hacerme más soberbio, entonces hay algo que estoy haciendo mal. Y perdón, pero en este mundo moderno hay muchas personas que se creen gran cosa porque piensan que se saben la Biblia de memoria y saben interpretar los textos y no necesitan ayuda de nadie. Nosotros los católicos no deberíamos ir por ahí. Ustedes y yo, para leer las Sagradas Escrituras y para reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, necesitamos la iglesia, necesitamos la tradición, necesitamos el magisterio. Es la certeza que tenemos nosotros los católicos de que no nos equivocamos en nuestra lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado. Bueno, y algunos teólogos influyentes en el Concilio Vaticano II, algunos nos van a sonar porque son muy conocidos para nosotros, otros quizás no, pero hablemos de ellos, ¿no? Porque fueron muy importantes en el Concilio Vaticano II y en todos los concilios, ¿no? Lo que llamamos los expertos o los peritos
en el Concilio Vaticano II. Empecemos primero con Joseph Ratzinger, ¿no? Que es el que después fue el futuro Benedicto XVI. Joseph Ratzinger va a ser muy influyente para el concilio con muchas de sus ideas, pero especialmente con su idea de la eclesiología, ¿no? Joseph Ratzinger escribió su tesis doctoral sobre San Agustín y después también sobre San Buenaventura, y va a reflexionar sobre quién es la iglesia, qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia, ¿no? Y esto va a tener mucha influencia en el modo de ver la iglesia del Concilio Vaticano II. Más cosas, ¿no? De Joseph Ratzinger, yo tendría que decir que probablemente fue el mejor teólogo del siglo pasado y de este siglo, ¿no? Nosotros lo tenemos tan cerca que quizás no somos capaces de ver la gran importancia de Joseph Ratzinger, pero la historia de la iglesia lo pondrá en su lugar, ¿no? Fíjense que yo ahora mismo estoy enseñando una clase de Cristología en el Instituto Pastoral del Apostolado Hispano de la Diócesis, y lo que estamos haciendo es, nos hemos agarrado el libro de Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y estamos siguiendo los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Y mis alumnos siempre me dicen lo mismo, me dicen: Padre, qué profundidad y qué claridad con la que el Papa Benedicto explica los misterios de la vida de Cristo. Y es verdad, ¿no? Quizás esto es Joseph Ratzinger, ¿no? Él tiene una frase que a mí me ha marcado desde el seminario hasta el día de hoy, ¿no? Decía Joseph Ratzinger que el teólogo es el que sabe traducir los contenidos de la fe al lenguaje de la gente sencilla y humilde, ¿no? Y qué verdad tan grande, ¿no? Eso era él, un gran cerebro, un gran teólogo de la historia de la iglesia que sabe explicarnos las cosas a nosotros, que quizás somos menos inteligentes o sabemos menos de teología o de la revelación. Por eso es muy importante para nosotros entender, ¿no? La influencia que Joseph Ratzinger tuvo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Alguien del que quizás no ha hablado tanto también es Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II tuvo mucha influencia en los documentos del concilio en general y participó del Concilio Vaticano II, ¿no? Por eso es tan bonito ver que Juan Pablo II y Benedicto XVI han sido los papas encargados de aplicar el Concilio Vaticano II. Y no lo han aplicado desde las ideas, ¿no? Lo han aplicado ellos sabiendo y habiendo participado los dos del Concilio Vaticano II, ¿no? San Juan Pablo II incluso escribió un libro que se llamaba Ir a las Fuentes, que es sobre la interpretación del Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Y qué quería decir San Juan Pablo II con ese libro? Que no habláramos de lo que enseñó el Concilio Vaticano II sin conocer los documentos del Concilio Vaticano II. Porque ustedes y yo sabemos lo que enseñó el concilio por los documentos del concilio. Si no hubieran habido documentos del concilio, no sabríamos qué enseñó el Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, dejemos de lado a estos dos gigantes, ¿verdad? A Joseph Ratzinger y a Karol Wojtyla, y hablemos un poco de los demás teólogos que tuvieron influencia en el Concilio Vaticano II, ¿no? Uno de ellos, Yves Congar, que influyó muchísimo con su teología de los laicos, ¿no? Ya una de las ideas más fundamentales del Concilio Vaticano II va a ser el papel de los laicos y la importancia de los laicos en la evangelización de la iglesia, influida un poco por Yves Congar. Luego tenemos también un tal Henri de Libac, que incluso tiene un diario sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que nos explica cómo fueron las sesiones del concilio desde dentro. Otro, Karl Rahner, un teólogo alemán que va a tener mucha influencia en la teología y en el Concilio Vaticano II, que tiene unos escritos preciosos sobre la Virgen María y que va a influir mucho en el tema de la devoción mariana en el Concilio Vaticano II. Y luego tenemos otro teólogo, Hans Urs von Balthasar, que va a influir mucho en la teología actual, pero que va a tener mucho que ver con su idea de la iglesia, ¿no? Su eclesiología va a tener mucho que ver con el Concilio Vaticano II. Tenemos también otro teólogo, Schillebeck, que tiene incluso un pequeño librito sobre la vocación de los laicos y va a influir mucho en el Concilio Vaticano II. Ya van viendo ustedes que
son escuelas de pensamiento, ¿verdad? Que no es solo un teólogo el que influyó, sino que a lo mejor eran 3 o 4 teólogos que tenían una idea teológica, la presentaban al concilio y eso después influía en los documentos del concilio, como estamos viendo. Y más teólogos, ¿no? Podría gastar horas y horas hablándoles a ustedes de los teólogos que influyeron en el Concilio Vaticano II, pero dejémoslo así, ¿no? Ya nos hacemos una idea de cómo los peritos, los expertos, los teólogos tuvieron una gran influencia en el Concilio Vaticano II. Hablemos de algunos obispos o cardenales que también influyeron en el Concilio Vaticano II, ¿no? Uno de los más influyentes fue el cardenal Suenens, de Bélgica, de habla francesa, que tiene mucho que ver con la influencia de los documentos, sobre todo sobre el sacerdocio, ¿no? Y la espiritualidad sacerdotal. Otro teólogo que va a tener mucho que ver con la influencia en la liturgia y en los documentos sobre la liturgia es el cardenal Frings, de Alemania, que va a ser un poco el obispo que lleve consigo a Joseph Ratzinger como su teólogo experto. Y por citar a algunos obispos de América Latina, tenemos por un lado al cardenal Silva Enríquez de Chile, que va a influir mucho, ¿no? Y que va a tener como perito, como encargado, teólogo, experto en el Concilio Vaticano II, al futuro cardenal Medina Esteves, que por cierto fue el cardenal protodiácono que anunció la elección del Papa Benedicto, ¿verdad? Y estaba muy influido por los escritos del Papa Benedicto. Y por último tenemos al brasileño, el obispo Elder Cámara, ¿no? Que, bueno, a veces se dicen muchas cosas sobre él, pero que a pesar de todo lo que se dice, que no sé si estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Es muy influyente en la idea de la opción preferencial por los pobres, que no es una idea marxista, ¿no? O comunista, sino al revés, es una idea evangélica, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento en adelante, ustedes y yo sabemos que la Iglesia siempre se preocupa por los pobres. Bueno, déjenme hacer un resumen y quiero terminar así, a ver si soy capaz, de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II no promulgó cánones. Si volviéramos para atrás, ustedes y yo hemos hablado de los cánones del Concilio de Trento, ¿no? O de los cánones o del credo de Nicea, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II no es un concilio, podríamos decir, doctrinal en este sentido. Es un concilio, como dijo San Juan 23 y como tenemos que entenderlo, pastoral, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II no va a promulgar cánones, sino que va a promulgar constituciones, decretos y declaraciones, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones pastorales en la Iglesia. Oficialmente se promulgaron 16 documentos en el Concilio Vaticano II. Agrupémoslos, ¿no? Hagamos grupos, ¿no? Empecemos con las constituciones, que son, podríamos decir, como la fundamentación teológica del concilio, ¿no? Las ideas teológicas importantes en el concilio. La primera constitución que se publica en el año 63 es la constitución Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium nos habla sobre la Sagrada Liturgia, ¿no? Y nos va a hablar de temas muy importantes como la participación activa de los laicos en la liturgia. Qué importante es esto, ¿verdad? Ustedes no van a misa a aburrirse ni a dormirse, aunque a veces les pase, ¿verdad? Sino que ustedes van a misa a participar. Y lo vemos, la misa es un diálogo, ¿no? Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, ustedes responden, y con tu espíritu. Y está constantemente ese diálogo entre el sacerdote y los laicos, los fieles laicos, porque la Iglesia promueve la participación activa de los laicos. También Sacrosanctum Concilium va a ser la encargada de promulgar el posible uso de la lengua vernácula en la misa, ¿no? Creo que esto es algo muy importante, ¿no? La generación de mis abuelos todavía iba a misa en latín, ¿no? Y la mayoría de ellos quizás no entendían nada de latín, pero tenían que ir a misa en latín porque no estaba
no estaba permitido celebrar misa en lengua vernácula, ¿no? Es después del Concilio Vaticano II que la misa se empieza a celebrar en lengua vernácula. Bueno, después tenemos la Constitución Lumen Gentium, o Luz de la Gente, que nos habla sobre la Iglesia en el año 1964 y nos habla de la Iglesia como el pueblo de Dios y nos recuerda en el capítulo 4 esa vocación universal a la santidad, ¿no? Todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a la santidad. La santidad no es solo para los sacerdotes, no es solo para los religiosos, es también para los laicos, ¿no? Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Es lo común en los estados de vida, ¿no? Todos tenemos vocaciones diferentes, pero tenemos en común que todos estamos llamados a ser santos. 3. La tercera constitución del Concilio Vaticano II se llama Dei Verbum y nos habla sobre la revelación divina, ¿no? Esta se promulgó en el año 1965, ¿no? Y nos explica la relación entre la escritura, la tradición y el magisterio. Bueno, ustedes y yo hicimos un programa sobre esto al principio de este recorrido, así que me remito a lo dicho, ¿no? Pero Dei Verbum es muy importante para los estudios de Biblia. Yo recuerdo cuando yo tomé asignatura sobre la Biblia en el seminario, siempre se citaba Dei Verbum y leíamos algunos textos de Dei Verbum. Y por último tenemos la Constitución Gaudium et Spes, que nos habla sobre la Iglesia en el mundo actual y que se promulga en el año 1965 y que nos habla de temas sociales, culturales, económicos, políticos, desde la perspectiva cristiana. Qué importantes son todos estos temas, ¿no? Bueno, por último tenemos 9 decretos, no son tan importantes como las constituciones. Decíamos que las constituciones son el fundamento teológico, los decretos es la aplicación pastoral de lo que quiere el concilio para nosotros. Primero tenemos el decreto Ad Gentes, que nos habla sobre la actividad misionera en la iglesia. Todos nosotros por el bautismo estamos llamados a ser misioneros, ¿verdad? Y tendríamos que tener esta vocación misionera. Número 2, tenemos Presbyterorum Ordinis, que nos habla sobre el ministerio y la vida sacerdotal. Qué importante es que nosotros los sacerdotes reflexionemos sobre esto, y especialmente los sacerdotes diocesanos que vivimos en el mundo. Luego tenemos el decreto Perfecte Caritatis, que nos habla sobre la renovación de la vida religiosa, cómo la vida religiosa tiene que renovarse para comunicar su carisma o su espiritualidad al mundo de hoy. Después tenemos Christus Dominus, que nos habla sobre la vocación de los obispos o la misión de los obispos en la iglesia. Después tenemos Optatam Totius, que nos habla sobre la formación sacerdotal. Este documento es muy importante, sobre todo para los seminarios y las casas de formación de los religiosos. Después tenemos el decreto Apostolicam Auctositatem, que nos habla sobre el apostolado de los laicos y la importancia de que los laicos evangelicen y anuncien el evangelio en el mundo. Después tenemos Unitatis Redintegratio, que nos habla sobre el ecumenismo o el diálogo entre los cristianos, que es muy importante. Después tenemos Orientalium Ecclesiorum, que nos habla sobre la relación de la Iglesia Católica con las iglesias orientales. Y por último, ahora sí tenemos Inter Mirifica, que nos habla sobre los medios de comunicación social. Y de cuánta actualidad es este documento, ¿verdad? Porque ya entonces empezaban a nacer los medios de comunicación social, la radio y la televisión, y ya la iglesia se preocupaba por hablar de eso. Pero cómo ha ido avanzando la tecnología y cómo hasta el día de hoy la iglesia se preocupa de dialogar con los medios de comunicación social, ¿no? Porque se pueden usar como medios de evangelización si se usan para promover el bien y la verdad, ¿no? Hablábamos antes de cómo el Papa León tuvo un encuentro con todos los comunicadores católicos, los influencers católicos,
y les hablaba de esto, ¿no? De cómo los medios de comunicación social deben servir para promover la verdad, ¿no? Y no para mentir. Bueno, y por último, tenemos 3 declaraciones que son, primero, Gravissimum Educationis, que nos habla sobre la educación católica. Sobre todo decíamos como Gravissimum Educationis nos habla de la necesidad del derecho al estudio de todos los niños, ¿verdad? Y de la importancia de la educación católica en una sociedad. Luego tenemos Dignitatis Humanae, que nos habla sobre la libertad religiosa, un tema de actualidad, ¿no? Ahora mismo en el mundo tenemos un montón de regímenes políticos que prohíben la religión, por ejemplo en China, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en tantos países donde está prohibido no solo ser cristiano o ser católico, sino tener religión. Y por último tenemos la declaración Nostra Aetate, que nos habla sobre la relación entre la Iglesia Católica y las demás religiones. Qué importante es esto, ¿no? Entender que hay un diálogo interreligioso, aunque no creamos en el mismo Dios y no tengamos la misma religión. Las religiones promovemos o deberíamos de promover la dignidad humana y la paz en el mundo entero. Cerremos este capítulo hablando un poco sobre los frutos y el impacto del Concilio Vaticano II en la Iglesia Universal. Empecemos diciendo primero que hay una renovación litúrgica. Hemos hablado de esto, ¿no? He hablado de las lenguas vernáculas, ¿verdad? Y la participación activa de los laicos, pero pensemos en otra pequeña reforma litúrgica que quizás no está en los documentos del concilio, pero que pastoralmente se ha aplicado, ¿no? Que es el tema del altar. Saben ustedes que en la liturgia tridentina se celebraba ad orientem, ¿no? Es decir, mirando a oriente, que era esperar, ¿no? La venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, ¿no? Después del Concilio Vaticano II se permite no celebrar ad orientem. Por eso ahora cuando ustedes van a misa el sacerdote los está viendo a ustedes, ¿no? En la iglesia antigua el sacerdote estaba de espaldas a ustedes, ¿no? Porque era el que presidía la celebración litúrgica junto con ustedes, ¿no? El Papa San Juan XXIII tiene la preocupación de decir, no podemos ignorar al pueblo de Dios, no tenemos que mirarlo. Y entonces se hace esa reforma litúrgica de los altares para que el sacerdote esté en diálogo con ustedes, mirándolos, ¿no? Pero es una reforma del Concilio Vaticano II. Por eso en muchas de nuestras iglesias antiguas, detrás del altar hay otro altar, ¿verdad? Que es donde normalmente tenemos el sagrario, porque son iglesias que se construyeron antes del Concilio Vaticano II y luego hizo falta hacer una reforma para poner otro altar. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Otro de los frutos importantes del concilio es impulsar el ecumenismo y el diálogo interreligioso, como estábamos hablando antes. También el concilio revaloriza el papel de los laicos dentro de la iglesia, ¿no? Después del Concilio Vaticano II hay un movimiento laical muy fuerte, nace por ejemplo movimientos como la Acción Católica, y esto va a ser el germen de los movimientos eclesiásticos en la iglesia, ¿no? Lo que ahora son Cursillo de Cristiandad, Emaús, la Renovación Carismática, CIL y todos estos movimientos que hay en la iglesia ahora, nacen un poco de esta teología del Concilio Vaticano II de la importancia de los laicos. Luego tenemos también una nueva visión pastoral de la iglesia frente al mundo moderno, como presentar a la iglesia de una manera nueva para poder evangelizar al mundo moderno. Y por último tenemos la promoción de la libertad religiosa y de la conciencia. Bueno, dejémoslo aquí, ¿no? Porque si no yo estoy aquí todo el día hablando de los documentos del concilio y vamos a hacer otro segundo programa sobre los documentos del concilio. Así que mejor dejémoslo aquí, terminemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa sobre el Concilio Vaticano II y le pedimos al Señor que sigamos recogiendo los frutos del Concilio Vaticano II y aplicando el concilio
como nos enseñaron el Papa San Juan XXIII y San Pablo VI por medio de los documentos. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.